aunque no siempre es así, pero a veces sí suceden cosas milagrosas en nuestra vida, que eso a través de cuando se va practicando la fe, va uno experimentándola, porque la fe no es para guardarse, sino es para experimentarse, es para vivirla. Y entonces Dios permite, o vamos caminando en la fe, permite darnos experiencias de fe, y eso es algo muy bonito para nosotros, porque eso aumenta nuestra fe. Experiencias de fe, cuando comienza uno a seguir el camino de fe y a practicarla, entonces Dios nos puede hablar, y nos puede hablar. A veces oímos su voz, a veces se oye su voz, no con los oídos, sino se percibe como todo el cuerpo, como que fuera oído todo el cuerpo, así. Y cada quien tiene su experiencia, así es. Entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque yo lo he experimentado esto, ¿no? Eso no quiere decir que siempre nos va a estar hablando, ¿no? Pero de vez en cuando pasa eso, puede pasar eso. Así es. También, o sea que hay muchos modos. También cuando empezamos a orar, también puede tener unas manifestaciones de que Dios está con nosotros, de una manera que ustedes dicen, ay, esto yo nunca había experimentado. Así es, también puede suceder eso. Puede suceder en el campo que viene de Dios, pero también puede suceder en el campo que no viene de Dios. Eso es lo peligroso a veces, cuando no sabe uno discernir. O sea, cuando no sabe uno discernir de dónde viene algo extraordinario, es peligroso. Es peligroso. Por ejemplo, va una persona con un brujo y entonces anda enferma la persona, ¿no? Y el brujo, con lo que hace, plantas medicinales, no sé qué, y le revuelve de todo, hasta echa oraciones también. Así es, entonces hace una revoltura, ¿no? Entonces invoca a los espíritus, hace una revoltura de todo, ¿no? Y al último la persona se sana y sale bien sanadita. Dice, ay, qué bien está esto, eso no me lo sabía decir. Bien. Ahora, la cosa está, ¿de dónde viene esa sanación? ¿De dónde nos viene? El origen de dónde viene. Porque también el diablo también hace milagros. También. Así que, por eso, uno cuando hace oración, aquí tenemos, en la Iglesia Católica tenemos protección. No quiere decir eso que sea super protección, también se puede meter el enemigo, pero aquí hay más protección porque es la iglesia que Cristo dejó, y porque las personas estamos bautizadas. Cuando una persona está bautizada tiene una protección de Dios también, que una persona que no está bautizada, ¿sí? La persona que está bautizada ya tiene la presencia de Dios dentro de su corazón, dentro de su ser. No es lo mismo que una que no. Así es. Entonces, esa es una protección. Entonces, aquí en la Iglesia Católica hay protección, porque esta es la iglesia que Jesucristo dejó. En otra iglesia, cuidado, porque quién sabe qué pueda pasar ahí. Así es. Ese es el discernimiento que uno debe de tener. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que van a venir muchas personas predicando hasta con Jesús, pero que van a hacer milagros también, con el fin de engañar a la gente. ¿Sí? Entonces, si hay eso también. Todo eso hay que discernirlo. Cuando tiene una manifestación de Dios o no, tiene que discernir de dónde viene la manifestación de Dios. Si viene de Dios, eso nos va a hacer muy bien, porque nos va a acercar más a la gente. Y eso se discierne, se ve más o menos cuando uno dice por qué. Porque lo que le sucedió a uno lo acerca más a él, lo acerca más a la iglesia. Así es. Si sucede de lo contrario, no puede venir de Dios. Una persona viene de una manifestación de Dios, oh, qué bien la manifestación de Dios, ¿no?
nunca se confiesa, nunca recibe a Cristo en la comunión. Entonces, ¿de dónde viene eso? Así es. A una persona le pide a Dios, por ejemplo, que tenga un trabajo magnífico, que le paguen bien, y lo encuentra. Y con ese trabajo que tiene se aleja de Dios. O sea, se olvida completamente. O sea, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde vino eso? Pues quién sabe. Así es que, bueno, hay muchas cosas que decir de eso, ¿no? Así que, bueno, tengo que tener cuidado. Bueno, ahorita precisamente vamos a hacer algo que ya con lo que yo les dije, vamos a ver. Por ejemplo, ustedes tienen problemas como todo mundo. ¿Qué problemas tienen? Ustedes, Dios sabe, y ustedes también, sus problemas que tienen, sus problemas graves o pequeños, como sea. O bien el mundo problemático, que actualmente como estamos aquí en el país, muy mal. Mucha violencia, bueno, hay muchas cosas. Hay que preguntarle a Dios cosas, a ver si nos da una lectura. Vamos a pedirle que nos dé una lectura bíblica. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una lectura bíblica donde nos hable Él, si Él desea hacerlo así, porque no es que Él haya quedado en hablar de ese modo, no. Pero sí, la palabra de Él está en la Biblia. Entonces nos puede hablar con su palabra. A mí me ha pasado eso, A mí me ha pasado. Esto casi no se da, pero a veces sí nos habla Dios muy claro en la Biblia para cierto problema que tenemos nosotros. Sí. Entonces vamos a pedirle a Dios eso ahora. Vamos a comenzar la oración de ese modo, pidiéndole a Dios una lectura. Se va a hacer así, mira, Moisés. Vamos a hacer, después de hacer la oración, vamos a hacer esto. Así. Pues cerramos los ojos y vamos a ver la Biblia así. Así, mira. Así. Y luego ponemos el dedo así. Y donde te ponga el dedo, vas a empezar a leer. A ver si Dios te contestó el problema que tú le dijiste. A mí no me interesa saber tu problema. Esas cosas de tú y Dios. Punto. Al último, ya después tú ves y nos dices si te habló Dios en lo que tú le preguntaste. Y si nos quieres decir, sí, si no, tú guárdatelo. No es forzoso que tiene que decirnos qué problemas tenías o que tú no es cosa tuya. Pero es muy bueno esto. Me acuerdo yo que, por ejemplo, San Francisco de Asís, se acercó un hermano, me acuerdo que por ahí vi esa partecita, y le dijo: yo quiero seguir a Jesús, así como tú lo hiciste, porque San Francisco de Asís dejó todo completamente, y era rico, y dejó riquezas y todo, y se entregó a Dios completamente. ¿Por qué quiso hacerlo así? Y ya que estaba viviendo así, sus amigos lo empezaron a seguir. Entonces uno de sus amigos le dijo, yo también quiero seguir a Jesús. Y entonces le dijo San Francisco: bueno, está bien, nomás que vamos a ver qué dice Dios primero. Y de acuerdo a lo que diga Dios, eso vas a hacer. Sí, ok. Abrieron la Biblia, y de la Biblia me dijo así: deja todo, tu riqueza, todo. Hay una parte de la Biblia que dice así, y ven y sígueme. Entonces ahí está claro ya te contestó Dios. Así que tú decides si lo haces o no lo haces. Y sucede que sí, lo hizo. Entonces también dejó riquezas, porque tenía puros amigos así, riquillos. Dejó también riquezas y todo, y también se fue con él. Entonces, por eso que le estoy diciendo yo a ustedes, yo no les estoy diciendo que les pidan eso a Dios, ¿no? No, ustedes su problema que traigan. Cada quien tiene su modo de vivir y de responderle a Dios y de vivir su fe. ¿Sí? Y no es lo mismo para uno que otro, porque a veces cuando comienza uno a estudiar la Biblia, cae en este error. Dice, por ejemplo, yo me acuerdo que le dije a Dios cuando yo estaba mirando esto, ¿no? Que dice Dios: sígueme. Entonces yo dije: no, pues ¿cómo lo voy a seguir? ¿Cómo? No, a todos los mataron. A todos los mataron. ¿Y cómo lo voy a seguir? Mira, aquel santo cómo sufrió.
el Padre Pío. Toda la vida se la pasó sufriendo y sufriendo. Y luego el apóstol San Pablo también. No, le dije yo, le dije, ¿sabes qué? Y yo no voy a poder hacer eso, le dije yo. Y me habló, sentí que me habló y me dijo así, ¿y quién te está pidiendo eso? Es que uno no tiene que ponerse en lugar de él porque uno no es él. Cada quien tiene su modo de vivir la fe. Y a cada quien Dios nos pone un modo de vivir la fe. No es que sea corte parejo, ¿no? Así es. Ahora nosotros, por ejemplo, los que estamos casados, tenemos ya una misión. ¿Cuál es? Formar el hogar, cuidarlo, cuidar nuestra felicidad y continuar con un hogar así. No es que yo ya me voy porque sigo a Jesús, ¿no? A Jesús hay que seguirlo, pero en el modo que estamos viviendo. Así es, que no es que digan, no, pues entonces yo voy a hacer esto, no es así. No sé si me expliqué, ¿sí? Bueno, con base en todo lo que les dije, vamos a hacer eso. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Mateo 18:20. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Así dijo Jesús. Señor Jesús, bienvenido a este momento de oración. Sabemos que siempre estás presente en todas partes, pero de un modo especial cuando nos reunimos para escuchar tu palabra, para ser discípulos tuyos, para aprender lo que tú dijiste que aprendiéramos. Tu enseñanza que conduce nuestra vida hacia ti, que nos conduce la vida también para vivir aquí en la tierra. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra una vez más y te pedimos que nos des una palabra tuya. Vamos a leer la Biblia. Sabemos que tú nos hablas ahí. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor. María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor, ruega por nosotros. Amén. Y ahora sí, pongo mi dedo así y ya. ¿Y si pensaron su problema o no? ¿Sí? Ok. Ahora van a leer ahí un ratito, donde ponen el dedo, el versículo que comience ahí, y ya ustedes medítenlo un momento. Yo también voy a leerlo el que me tocó a mí. Lean nada más unos 2 o 3 versículos, no más, y ustedes vean a ver si Dios les habló de acuerdo a su problema que traían, su dificultad o lo que sea. Yo ya tengo aquí mi palabra, la palabra que me dio Dios a través de este momento. ¿Amito Moisés? ¿Ya la tiene? 18. ¿Sí? 18. ¿También usted ya la tiene? ¿Ya la leyó? Aquí. Sí, aunque no sea lo que usted pidió, no hay problema. ¿Sí? ¿Sí me captó o no? Ok. Sí lo hizo entonces, ¿no? Ok. Moisés, ¿quieres leer lo que te salió a ti, por favor? Después de mucho tiempo vino el Señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 Si lo haces un poquito más fuerte sería mejor.
y le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Ok. ¿Y usted? A mí, yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Oí la voz de mi amado que me llamaba: ábreme, hermana mía, compañera mía, paloma mía, preciosa mía. Bueno, muy bien. A la mía. Dice así: estén despiertos y oren, recen, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Bien, ahora les pregunto a ustedes dos, y a mí también me pregunto, si les habló Dios a través de esta lectura para lo que ustedes tenían o no lo captan. Usted me dijo que no, ¿verdad? ¿Y tú, Moisés? Ok. Y miren lo que yo, mira lo que me pone Dios aquí: estén despiertos y recen para que no caigan en tentación. Eso me lo está diciendo Dios a mí. Me está diciendo que es que siempre haga oración, que no sea flojo para orar. Eso me está diciendo Dios a mí. Porque el espíritu dice así: el espíritu es animoso, es decir, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nosotros somos débiles porque nos da flojera, porque tenemos sueño, porque nos bostezamos cuando vamos a leer la Biblia. O sea, no es fácil orar. O les pregunto a ustedes: ¿es fácil orar? Les pregunto. Si dicen que sí, les voy a hacer otra pregunta: ¿cuánto tiempo oran? Y si oran 1 hora diaria, ya no se les hizo tan difícil. Ya van, pero no creo que hagan 1 hora diaria. Bueno, les pregunto: ¿si es difícil orar, sí o no? Sí. Pues sí, sí es difícil. Si no, lo harían. Si fuera fácil, dirían: no, ya lo estoy haciendo diario. ¿Estamos de acuerdo, Moisés? Bueno, entonces aquí lo que nos dice eso dice Jesús, nos dice ahí que la carne es débil, o sea que no es tan fácil. Pero que sin embargo tenemos que hacerlo. Por eso dice: háganlo. Ya dice: estén despiertos y oren. Es decir, listos, no se duerman. ¿Ok? Eso me está hablando a ti. Ok, a usted también le está hablando, nomás que no detectó. Léalo, verá. Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Ajá. Oí la voz de mi amado que me llamaba: Ajá. ábreme, hermana mía, compañera mía, paloma mía, preciosa mía. Está clarito, le está diciendo: hermana mía. Le está hablando a usted, no a mí. Porque si ahí me decía, si me hablara a mí, me decía hermano mío. A usted le está diciendo hermana mía, porque ciertamente que Jesús es nuestro hermano. O sea, es nuestro hermano. Para las mujeres es su hermano también. Y de Jesús le dice hermana mía. ¿Qué le está diciendo? Lea otra vez. Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Ajá. Oí la voz de mi amado que me llamaba. Sí. ¿Quién la está llamando usted? ¿Por qué viene aquí? Porque la está llamando Dios. La está llamando Jesús. ¿Sí le captó o no? Y a ti, Moisés, a ver, vamos a ver, dale, ¿qué te salió? Después de mucho tiempo vino el Señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos. Ok, muy bien. Dice: después de mucho tiempo. Mira, ese también es para ti. Te voy a decir por qué. Porque después de mucho tiempo, es decir, tú estás joven. Pero después de mucho tiempo va a venir Jesús y te va a decir: ¿qué hiciste con la inteligencia que te di? Es el talento. Sí, o sea, ¿qué hiciste con la inteligencia que te di? Con la vida que yo te di, ¿cómo la usaste esa vida? Sí, también te está hablando a ti, nomás que a veces no pesca uno el mensaje. Lee otra vez, ¿verdad? Después de mucho tiempo vino el Señor de esos servidores y les pidió cuentas.
el que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole, Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más. Así es. O sea, Dios le da unos talentos y al final de nuestra vida Dios nos va a pedir cuentas de los talentos que nos dio, si los desperdiciamos o los usamos bien. ¿Qué nos dio Dios? Una vida. ¿Cómo lo vamos a usar? Al final del tiempo nos lo va a preguntar. ¿Qué hicimos con la inteligencia que nos dio? ¿Lo desperdiciamos? ¿Qué hicimos con ella? Nos va a pedir cuentas también. O sea que yo veo que eso es para ti también, porque es para, está diciendo que después de mucho tiempo, porque tú estás joven, después de mucho tiempo va a venir Jesús, que eso es ya cuando termina también la vida. ¿Sí captaste? Bueno, ok, entonces ya le captamos, ¿verdad que sí? Ok, ahora les aconsejo que guarden esa parte de la Biblia para que la recuerden, y vean que Dios les habla. ¿Sí está de acuerdo que sí es así o no? No está convencida bien, porque a veces no se convence o no. Sí. Bueno, ¿saben qué me ha pasado a mí? Les voy a contar otra cosa. Yo a veces he dudado. Yo una vez dudé, precisamente dije, ay, no creo que me haya salido. ¿Por qué me salió eso? ¿Me está hablando Dios? ¿Por qué me salió eso? ¿Por qué me salió? Yo dije que algo es casualidad. Volví a salir la Biblia así, y por abrir aquí otra vez así, y puse el dedo y salió lo mismo. Ahí dije, no, esto ya no es casualidad, o sea, a veces sucede eso. Pues ya no cabe duda, ¿no? Pero claro, hay que discernir, como les decía antes, hay que discernir lo que leemos. Porque puede ser que digan ustedes, ¿no? Qué mal me siento. Hice tantos pecados, bla, 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 que no merezco nada. Háblame, Señor. Y luego les va a salir ahí, y fue y se ahorcó. Entonces, hay que discernir. Dios siempre nos va a hablar para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Esa es una parte del discernimiento. Dios siempre nos va a hablar para bien y para superarnos, para levantarnos, nunca para hacernos mal. ¿Okay? Por más mal que nos hayamos portado, Dios quiere levantarnos. ¿Okay? Eso para que lo aprendan ustedes y para que lo compartan con otras personas también, porque hay personas que dicen, yo no merezco nada por eso. No, un momentito, no. Eso no, Dios no te está reclamando nada de eso. Dios lo que quiere es que te levantes y que continúes el camino, y Él te quiere, te ama y adelante, y te perdona. Sí. Pues la persona tiene que reconciliarse con Dios, es decir, tiene que confesarse para que esos pecados le sean quitados. Bien, bueno, ok. Entonces aquí dejamos esta partecita y ya comenzamos con el tema de la iglesia, ok. Okay, vamos a ver hasta dónde le llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces ya saben qué es discernimiento, ¿verdad? Saben qué es discernimiento ya, ¿no? Okay. Entender. Reflexionar, así es la cosa. No es que, por ejemplo, que diga uno, ok, ¿saben qué? Por ejemplo, una vez estábamos en un salón, estaba muy cerrado el salón. Y todos estábamos orando, ¿no? Y estaba muy encerrado ahí, nosotros va a hacer mal. Entonces no puede uno decir, no me va a hacer mal porque estamos orando. No, eso no es correcto. O decir, por ejemplo, a mí no me va a pasar nada porque ya hice mucha oración, por lo tanto no nada me va a pasar. No es así. Dios nos da inteligencia para ver lo que está sucediendo, y si hay necesidad de correr, hay que correr. O sea, no es que, ay, aquí está el peligro, no me pasa nada porque Dios está conmigo. Pues no es así. Ciertamente Dios está contigo, pero córrele. Así es. Quítate del lugar porque si no se te va. Y eso se ve en los apóstoles. Los apóstoles les dijo Jesús, cuando los persigan de un lado, váyanse para otro. No se queden ahí. Aunque me tocó ver. No que dijera Jesús así, no les va a pasar nada porque yo estoy con ustedes. No.
aunque me tocó ver una persona que por allá por donde hubo un derrumbe, en el otro continente, y dice que estaba pidiendo y en eso, ahí donde estuvo el derrumbe, se derrumbaron a los lados. Y a ella no le pasó nada. Es lo que sí, bueno, también uno tiene que pedirle a Dios, claro está. Por ejemplo, ahorita que está la pandemia, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que pedirle que se vaya eso. Ay, no usa cubrebocas tampoco, ni voy a exponerme. Pues no es así. O sea, entonces tiene uno que tener precauciones. Así que bueno, pero vamos a continuar. Entonces, bueno, yo ahorita lo que quiero saber es si ya les di esa lección toda completa. No, completa no, solo al principio. Solo al principio, ¿hasta dónde le llegaríamos? Porque no, yo no noté aquí. Vimos lo de Jesús le deja a Pedro sus ovejas. ¿Hasta ahí? Lo vimos también. Juan 21, 15, 17. Ok. Y también ¿por qué se le llamó Papa al representante de la iglesia? También se vio eso y hasta ahí. Luego, ¿qué más sigue? ¿Cuál es el otro subtema que sigue? ¿Cuántos nombres ha tenido la iglesia católica? Okay. Ahí nos quedamos, yo creo. Ok, ahí vamos a ver. ¿Cuántos nombres? A ver, lea esa partecita. ¿Qué dice? Dice, ¿cuántos nombres ha tenido la iglesia católica? A ver, lea y vamos a empezar a ver las citas bíblicas. Dele. A este grupo o iglesia que Jesucristo formó se le llamó primero el camino. Ahora busque la cita bíblica. Hechos 9:2. ¿Ya le encontraron la cita bíblica? Sí. Ok, ¿ya le dio? Léala, por favor. Hechos 9:2. Dice, y le pidió poderes escritos para las sinagogas a Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres. Así se le llamaba. Presos. Los seguidores del camino. Porque como Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces se le comenzaron a decir los del camino, la iglesia del camino, o sea, los del grupo del camino. Y luego, ¿qué más dice? Hechos 19:23. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Ahí está, entonces ahí también está, a causa del camino. Okay. Ahora vamos a la otra parte que dice. Después se le llamó cristianos. Ahora hay que buscar la cita bíblica donde les dicen así. Hechos 11:26. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Así es. Bueno, ahí está esa otra parte. Entonces, también la llamaban secta. Hechos 24, 2:5. También le llamaban secta. Fue llamado Pablo y Tértulo empezó su acusación. 2:5. Sígale. Nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos, así también le decían. ¿Por qué la secta de los nazarenos? ¿Saben qué es una secta, verdad? ¿Qué es una secta, señor Sumiko? Es una división de la iglesia. ¿De qué otro modo se dice? Lo más exacto es esto. Una secta es un pequeño grupo que se sale de una iglesia principal. Un pequeño grupo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿de dónde salió la iglesia católica? Salió de los judíos. O sea, vino Jesucristo, predicó
no le hicieron caso a los judíos, entonces lo menospreciaron, hasta lo mataron, pero entonces él conformó su iglesia, y ese pequeño grupo de 12 discípulos después fue haciéndose grande. Entonces primero se le llamaba secta, porque es un pequeño grupo que sale de un grupo grande, a eso se le llama secta. Por eso es lo que las iglesias que no son católicas son sectas, porque son pequeños grupos que han salido de la iglesia católica. Así, por eso se les llama sectas. ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Salió de una iglesia más grande que era la de Judía. Ajá. A formar un pequeño grupo. Una pequeña iglesita. Como quien dice, ¿no? Ok. Así también, ¿cuál era la iglesia principal antes? La de los judíos. Viene Jesús y con 12 apóstoles empieza, y luego ya empieza a crecer más, ¿verdad? Pero primero se le decía secta, porque era un pequeño grupo. ¿Tenía nombre la iglesia de los judíos? ¿Qué quiere decir iglesia? Quiere decir congregación. Eso quiere decir congregación. Ok. La congregación de los judíos era grande, sí, era grande la congregación de los judíos. Era muy grande, eran muchos. Los creyentes, o sea, era muchísima gente. Así es. Toda la raza judía, pues era muchísimo. ¿Y le llamaban congregación? No. Se le llamaba pueblo de Dios. También a la iglesia se le dice también pueblo, pero se le dice nuevo pueblo de Dios. O sea que los judíos eran el antiguo pueblo de Dios. ¿Cuál es el nuevo pueblo de Dios? El que vino Jesucristo a formar, la iglesia católica. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Okay. ¿Cómo se regía el pueblo antiguo de Dios? Por medio del Antiguo Testamento. ¿Cómo se rige la nueva religión o la nueva iglesia o la nueva congregación? Se reúne con las enseñanzas de Jesucristo, más observando las del Antiguo Testamento también. En otras palabras, la iglesia católica es judeocristiana, ¿okay? Porque está compuesta de dos, de los judíos y de los que siguieron a Jesús. Porque los judíos que no quisieron seguir a Jesús, pues ellos se quedaron así. Pero los que siguieron a Jesús, entonces se convirtieron a cristianos. Así. No sé si me expliqué. ¿Alguna otra pregunta? Así pregunten, para que sepan bien cómo está la cosa. Pregunten. Ok. Entonces ya está claro eso, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora, y ya lo último, en el año 107 se le comenzó a decir católica, pero ya no está eso en la Biblia. Por eso es que los que no son católicos dicen, no, pues esa palabra no está en la Biblia. Pues ciertamente que no está. Pero el hecho de que no esté esa palabra en la Biblia quiere decir que no quiere decir por eso que no sea la iglesia católica la iglesia que Cristo dejó. Eso no es como para que digan que no, porque en primer lugar, católico, ¿qué significa católico? Universal. ¿Y por qué la iglesia católica es universal? ¿Por qué? Porque las enseñanzas son universales. O sea, Jesucristo dijo en Mateo 28, 19, 20, eso, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. O sea, vayan por todo el mundo, o sea, sean católicas en otra parte, ¿no? En otras palabras. Está diciendo eso. Existe el sinónimo, eso sí existe, que es de todos para todos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es católico, eso es para todo el mundo. Nuestro Padre Dios igualmente es católico. ¿Por qué? Porque es para todo el mundo su enseñanza. Así es, así le llamó el obispo de Antioquía el año 107. ¿Y por qué no está en la Biblia? Pues es que esto que dijo el obispo en ese año, recordemos una cosa, que los libros de la Biblia nomás se aceptaron hasta el año 100 para atrás. Y el año pues no se aceptó nada ya la iglesia no aceptó más libros. A partir nada más del año 100 para atrás
del año ahí en adelante ya no pone más libros de la Biblia. Por eso no va a aparecer nunca ahí, católico. Pero sí parece el sinónimo, eso sí. Y entonces, ahora, las personas que no son católicas, pues ya sabemos que como no han estudiado, son engañados por los muchísimos pastores que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Cada quien tiene su modo de interpretar la Biblia. Cada iglesia o secta protestante tiene ese modo de predicar, su modo de entender la Biblia. Así es. Entonces, ni ellos mismos se ponen de acuerdo, pero sí dicen que son la iglesia de Cristo. Así que bueno, se ponen una camiseta que no les corresponde, porque en primer lugar ellos no hicieron la Biblia y comenzaron a existir a partir del año 1520, por ahí empezó a salir la primera iglesia protestante, que se fueron multiplicando más y más y más hasta actualmente, ¿no? Entonces es pura ignorancia, y los católicos ignorantes se van para allá. Por eso es que católico ignorante es futuro protestante. ¿Por qué? Porque no se instruye. No se instruye, entonces alguien viene y le cuenta cosas raras y después se deja. Pero un católico que esté estudiado dice, ay, ¿cómo debes saber? Dime el nombre de uno de tus pastores, alguno de ellos, sea cualquier secta que sea, que haya existido antes del año 1000, que exista en el año 1400, a ver si hay alguno, o que busque una iglesia protestante a ver si hay, a partir del año 1400, no hay ninguna, porque si hay son católicos. Así es que es puro cuento y la gente se deja engañar. Otra cosa más, nomás como hay que poner en el internet, cronología de los papas, ahí está. Primer papa, segundo, tercero, una lista interminable hasta nuestra fecha. Eso es obvio, pero la gente no estudia. No estudia. Tiene un problema una persona, y ¿qué hace? Va a un protestante y ora por él y le dice, véngase para acá, hermano, hermana, mire, acá está, Dios está aquí, nos va a salvar, bla, bla, no sé, le lava el cerebro, le dice, ¿no? Y luego ya que logró con la oración que hace suscitarle paz en su corazón, después le empieza a hablar de la iglesia, de su iglesia, y empieza a decirle que la iglesia católica no es la correcta, le empieza a sembrar su doctrina, su enseñanza chueca, y la persona, como no sabe nada, bueno, pues asimila lo que le enseñan. Así es. Y dentro de poquito tiempo también ya dice igual lo mismo. O sea, ya dice lo mismo que lo que le enseñaron. Así es. Y por eso hay tanto protestante, tanta iglesia protestante, porque los católicos no hemos sido muy flojos en la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza de Jesús. Entonces, a muchos católicos no conocen la Biblia, no la conocen, simplemente dicen, pues que es la Biblia y punto. Dicen que es la palabra de Dios. Bueno, está bien, ¿no? Y si alguien lee la palabra de Dios, pues está bien, me parece muy bien. Dice, no, qué bueno que lee la palabra de Dios, eso es bien, ¿verdad? Y hasta ahí. Y si alguien le habla de la palabra, dice, sí quiero escuchar porque me gusta, sé que es algo bueno, pero no sabe nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque lo van a enredar con la montón de cosas que trae. Y que eso ya está puesto en la Biblia que iba a suceder, ahí está. Así que bueno, eso sucede. Okay. Entonces, pues, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Bueno, hasta ahí ya vamos bien. Pasamos al punto número 11. El punto número 11 dice así: ¿en qué año nació la Iglesia Católica? Ellos ya lo saben ustedes, ¿no? ¿En qué año nació? El año 30. Correcto, el año 33. Cuando Jesucristo resucita. O se puede decir el año 30 también. Okay. Así es cuando comenzó.
el año 30. ¿Cuándo comenzaron las iglesias que no son católicas? 1520. 20. Así es, ahí comenzó con Martín Lutero, que se salió de la iglesia. Que 17, ¿eh? 1517, Ajá. la protestante. sí, 1517, 1520, sí. Así es. Bueno, entonces ahí comenzaron. Ok. Después que Jesucristo murió y al tercer día resucitó, después le siguió hablando a los apóstoles. Se les apareció 40 días más, ya resucitado. Ya resucitado se les apareció y les siguió enseñando más cosas todavía. Ya resucitado, y ellos se sentían contentos, alegres, porque ya estaba su maestro con él, resucitado tal como él dijo. Imagínense que todos los apóstoles bien contentos después de lo que pasaron, después del terrible momento que pasaron viendo a su maestro que era crucificado y todo. Yo me imagino que hasta estaban llorando, ¿no? Todo lo que vieron que le pasó a su maestro. Pero después se llenaron de mucha alegría, porque pues, lo vieron resucitado. Y entonces Jesús les siguió hablando, les siguió instruyendo, hasta que hasta los 40 días se fue de ahí. Se fue de ahí y les dijo que esperaran el Espíritu Santo. Pues eso no sé, el Espíritu Santo no se ve, pero fue una promesa de Dios que enviaría el Espíritu Santo sobre ellos, para que el Espíritu Santo les siguiera hablando de Jesús, les siguiera recordando lo que Jesús les dijo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos recuerda lo que ya escuchamos de Jesús. Por ejemplo, ustedes lo que están estudiando, después el Espíritu Santo les recuerda lo que ya estudiaron, se lo recuerdan. Claro que está que si uno sigue así, ¿no? En el aprendizaje, si no sigue en el aprendizaje, pues se le recordará, pero después lo echa a un lado y ya después ya no, va haciendo un lado a Dios, al Espíritu Santo, y pues ya después se opaca todo eso. Bueno, entonces el día de Pentecostés fue cuando nace la Iglesia Católica. El día de Pentecostés es una fiesta de los judíos, una fiesta que hacían los judíos. En ese día llegó el Espíritu Santo, el día de fiesta de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo a los apóstoles y les dio fortaleza, les dio valentía para que pudieran predicar. ¿Sí? Por eso es que uno tiene que invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la Biblia. Pero como siempre hay que discernir las cosas, siempre hay que discernir. No porque yo pida Espíritu Santo quiere decir que ya lo que voy a leer ya lo voy a entender súper y no voy a tener error. No, eso no va bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dejó maestros que nos enseñan. Sí, así es. Pero sí tenemos que pedir que nos ayuden a entender, eso sí. Pero no pensar que porque ya le pedimos todo lo que leamos y pensemos que así es, no. Pues no. Nos sirve, pero hay cosas sencillas, pero hay cosas difíciles de entender. Una cosa fácil es esta, ¿no? No odies a nadie, pues ahí ya sabe uno que eso está fácil, ¿no? Eso está facilito. Pero hay cosas difíciles que no es tan fácil, ¿no? Así es. Como ya les había explicado, podemos oír la voz de Dios y a lo mejor no es la voz de Dios. Sí, eso no es bueno, o sea, bueno, ok. Entonces el día de Pentecostés es cuando la Iglesia Católica nace, el día que viene el Espíritu Santo, porque comienzan a predicar los apóstoles ya no está Jesús con ellos, sino que ahora predican ellos con la ayuda del Espíritu Santo. En Hechos 2, del 1 al 3, dice que Pedro comenzó a predicar y se les unieron 3,000 personas.
Hechos 2:1-3. La venida del Espíritu Santo. Ajá. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Pases hasta el versículo 47, por favor. Alababan a Dios Ajá. y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Así es. O sea que para poder salvarse hay que estar en la iglesia que Cristo dejó. No es que yo crea en Cristo y ya soy salvo, ya me salvé. No. Aquí dice claramente que para salvarse tenemos que meternos a la iglesia que Cristo dejó. ¿Sí? Porque fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Sí? Eso lo dice Jesús aquí. Y el número 41 que dice, versículo 41. Los que acogieron a la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Bueno, ya entonces ya son 3,000, 12 apóstoles más 3,000, bueno, ya son muchos, ¿no? Más otros que había por ahí también, porque había más. Entonces ya va aumentando la congregación. Así es. Entonces aquí es donde comienza la iglesia ya a crecer. Pero lo importante también que veamos es donde leyó la Hechos 2:47, que dice que Dios agregaba a los que iban a ser salvados. Es decir, ahí salva a Dios en la iglesia que Jesucristo dejó aquí en la tierra. No es que alguien diga así, bueno, yo creo ya en Jesús y ya eso me voy a salvar. No, pero tiene que meterse a la iglesia que Cristo dejó. Pues, si no, no dijo Jesús, nomás con que crean en mí y donde estén y hagan lo que les dé con lo que quieran, ¿no? Ya se salvaron. No, Señor, no es así. Porque esa idea, hay mucha idea de esa actualmente. Los protestantes tienen mucho esa idea en la cabeza. Con solamente creer en Jesús y ya con eso hay necesidad de que tengamos iglesia. No se necesita para nada, dicen ellos. Otros dicen, sí es, pero es la iglesia de nosotros. O sea que hay muchas maneras de ver eso, ¿ok? Pero aquí vemos que es la iglesia que Cristo dejó, no otra. Si es no otra iglesia, pues no. Porque esta iglesia es la que Cristo dejó con sus normas, lo que tiene que hacer. Así es. Y una de las normas que hay que hacer es que hay que ir a misa los domingos, hay que hacer la primera comunión, hay que bautizarse, hay que recibirlo a Cristo en la comunión, todas esas cosas. Bueno, ahora Jesucristo prometió estar con él. Nos pasamos al número 12, al subtema número 12, que dice así: Jesucristo prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Eso lo dice Mateo 28, 19, 20. Ahí lo dice Jesús. Prometió estar con la iglesia que él dejó hasta el fin del mundo. No es que digan, oh, ya la iglesia se portó mal, mira, hay muchos sacerdotes que se dan así, que son pecadores, no sé, entonces Jesús ya no está ahí con la iglesia. No, Jesús está con su iglesia, aunque haya pecadores. Porque todo el mundo somos pecadores, ¿verdad? Claro que unos más que otros y otros más graves que otros y todo eso, ¿no? Entonces, pero pecado hay. Y no por eso quiere decir que ya con esto vamos a pecar. O sea, no se trata de eso. Pero sí se trata de ver que así es la iglesia. La iglesia católica es una iglesia de santos y de pecadores a la vez. Es santa y pecadora a la vez. ¿Por qué? Santa porque Jesús la dejó, y pecadora porque está compuesta de hombres que tenemos fallas, que podemos cometer pecado. No por eso quiere decir que ya nos justificamos para cometer pecado, no, o sea, no es así. Porque la vida de fe es estar luchando. No es que yo sea perfecto, no, sino estoy luchando continuamente para ser mejor cada día. Es todo, nada más. ¿Sí? No es cosa de, no, es que tiene que ser perfecta. Ok, claro, aspira uno a eso, pero no es que lo sea, porque mientras todo aquí en el mundo no es uno perfecto. No es así es. Y los mandamientos que dejó Jesús aquí
Son mandamientos para que nos veamos nosotros nuestros pecados. Porque ¿quién va a cumplir los 10 mandamientos? O sea, no es de decir, yo los cumplo todos. O sea, así, a ver, amas a Dios. Como él dice, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, ¿lo amas así? Sí, ok, a ver, ¿qué haces? ¿Haces oración? ¿Cuánto tiempo haces oración? No, pues hago 5 minutos diariamente, no, muy poquito. Él dice, con todo el alma, con el corazón, con toda tu mente. ¿Cuánto tiempo inviertes en la televisión? No, pues ahí me la paso 2 horas, ok. Y entonces aquí nada más a la televisión, a Dios. Pues amas más la televisión. Tú no digas que amas más a Dios. A ver, lees la Biblia. ¿Cuánto tiempo lo lees? 15 minutos o una vez por semana. Oye, pues eso no quiere decir que ames a Dios. ¿Qué te pasa? Entonces, los mandamientos que dejó Dios aquí es para ver que las manchas que tenemos, pedirle perdón, arrepentirnos y tratar de ser mejores. ¿Me expliqué? Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Empezamos con el primero, ¿ok? Quizá otros sí. No cometerás adulterio, ¿ok? Yo no ando con mujeres, o sea, yo tengo mi esposa y punto. Pero otras cosas sí tengo, ¿verdad? Como esto de que cuánto tiempo hago oración, cómo amo yo a Dios. Pues yo no lo puedo amar de manera perfecta, pero trato de hacerlo, ¿verdad? Trato de hacerlo, eso sí. Trato de obedecer sus mandamientos, porque al obedecer los mandamientos de Él expresamos que lo amamos también. Así es, porque cumplir los mandamientos es muy difícil, no se puede cumplir así totalmente a la perfección, ¿no? Por ejemplo, no matar, bueno, si yo no mato, ¿no? Pero no nada más abarca ese mandamiento por no matar, también dice Jesús, el que odia a su hermano también lo está matando. Entonces, pues no, o sea, y luego dice que Jesús ama a los enemigos. ¿Por qué que te ganas de amar a los que son amigos? Entonces, aparte de los 10 mandamientos, Dios nos manda otras cosas de cómo obedecer, nos da las instrucciones cómo obedecer a sus mandamientos. ¿Cómo? Amando a nuestros enemigos, aunque nos hayan hecho mal. Y eso es difícil, no está tan fácil. Amar a alguien que nos haya hecho mal, pues no es fácil. Eso no quiere decir que hay que consentirlo y no hay que huir de él. No, pues eso es otra cosa. Pero no hay que odiarlo ni decirle el mal. Por eso vemos algunas personas que son santas. Por ejemplo, una muchachita que murió porque su novio la quería violar y ella no se dejó y la mató. Entonces dijo ella cuando le preguntaron que si guardaba rencor, le dijo que no, que ella le estaba pidiendo a Dios para que se fuera al cielo un día verlo allá. Pues eso es señal de que no le guarda rencor. Al contrario, pide a Dios por él, para que le perdone, para que se arrepienta y que después lo vea en el cielo. O sea, así es. Otra también, la última santa que vi por ahí en una película, Santa Josefina Vaquita, que le dicen, también también a ella la vendieron como esclava varias veces. Estaba los amos que la traían latigada por donde quiera la pobre, ¿sí? Y al final fue a parar a un convento. Después de que pasó muchas cosas de sufrimiento, fue a parar al convento y dijo que quería ser religiosa. Entonces le dijeron que si no guardaba rencor contra los que le hicieron el mal toda su vida, dijo que no, que le daba las gracias, que por gracias a ellos conocía a Jesús. O sea, ¿se fijan cómo la cosa es de otro modo? Entonces no es fácil perdonar así, no guardar rencor, no es fácil. No quiere decir por eso que nos vamos a dejar tampoco, no es correcto, ¿no? Pero sí no guardar rencor a nadie. Es como el Papa Juan Pablo II, con aquella persona que le dio de balazos, fue y lo visitó a la cárcel. O sea que
no le guarda rencor. Tampoco fue y dijo, sáquenlo, tampoco. Porque tiene que pagarlo el mal que hizo. Así es. Bueno, creo que dije muchas cosas, pero creo que es bueno, ¿verdad? Ok. Entonces Jesucristo prometió estar con su iglesia hasta el fin de la historia. Es Mateo 28, 19, 20, ahí dice eso, ¿ok? Luego, las iglesias protestantes ya saben cuándo comenzaron, ¿ok? Ok. Ahí hay más explicación que ustedes pueden ver en su casa, la última. Así que bueno, con esto ya tienen que tener una convicción, aunque se dice que cuando uno da una plática, una lección, las personas captan nada más el 10%. Esperemos que ya con este 10% tengan ustedes una convicción que es la Iglesia Católica, que son las otras iglesias, todo eso. Y este es un resumen, como siempre les he dicho, es un compendio, un resumen, que ustedes pueden extenderse todavía a ver más cosas, de acuerdo con esto. Está más como un resumen del estudio de cuándo nació la Iglesia Católica, cómo empezó y todo. Que ustedes ya deben de saber cuándo nació, cómo comenzó, cómo se fue formando, ya deben saber eso. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Porque ya nos pasamos del tiempo. Ok, a ver, nomás le voy a hacer una pregunta. A ver, Moisés, Acabo de llegar. ¿Cómo se formó la Iglesia Católica? Correcto, muy bien, así es, eso sí, los apóstoles, así es, eso lo fue llamando. A ver, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica es la que Cristo dejó? Porque le encargó a Pedro que cuidara de sus ovejas. Y Pedro es el que empezó que se llamaba Simón. Y le puso Pedro. Sí. Y él empezó él fue la piedra que puso Jesús para fundar la iglesia. Y empezó en Pedro. Ok. Hay muchas bases para decir eso. La historia, Pedro, la cronología de los papas, también. O sea, hay hechos históricos y bíblicos, las dos cosas. Bien, con eso terminamos. Te damos gracias, Padre Dios, por habernos concedido estar en este momento, reflexionando, orando. Gracias por acompañarnos, Jesús. Acompáñanos siempre. Danos tu paz. Llénanos de tu paz, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, terminamos la lección de la iglesia. Ya, ahora sí. Primeramente Dios, a ver qué otro tema. Vamos a ver el próximo. ¿Qué otro tema sería bueno continuar con los temas? Les voy a traer otro tema. Y una vez, un tema un poco difícil, que me acordé cuál. Un poco difícil de tema, pero que le da una pasadita para que vayan refrescando la memoria. El tema número 39, que son las imágenes, ¿ok? Es un tema muy polémico que hay entre protestantes y católicos. Que por qué tenemos imágenes y la Biblia prohíbe tener imágenes. Esa es la temática, ¿eh? Ok, entonces ya tienen la de la iglesia, ¿verdad? Y no falten a misa, Moisés. Mañana, primeramente Dios. Traten de no faltar. Sí, fuimos la vez pasada. Qué bueno. Cuando creo que no cantó poquito, pero tocó, ¿verdad? Sí, porque andaba mal. Sí, No, estaba mal. sí.